Tenemos un minuto. Buenos días. Quiero entregarles a ustedes información respecto a la situación que ocurrió en el transcurso de la tarde-noche en nuestro hospital, que es terriblemente lamentable y, más que lamentable, dolorosa. Bueno, en primer lugar, los hechos. Efectivamente, en nuestro hospital tenemos una mortalidad habitual como hospital en 24 horas de 5, 6, 7 personas. Y que esto ha aumentado en los últimos días producto del aumento de casos de COVID. Director del Hospital Víctor Escobar. Y este aumento de casos, ¿no es cierto?, nos ha llevado a tener un número mayor de fallecidos dentro de la anatomía patológica. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que no existe ningún cadáver en pasillos del hospital, como aparece en esas imágenes. Todos los cadáveres que hay están dentro de la unidad de anatomía patológica. Nosotros sabemos que en una situación de pandemia, y no vamos a ser diferentes al resto del mundo, hay un aumento de la mortalidad. Es lamentable, pero es un hecho real y que tenemos que saber manejar. Ya lo han vivido, ¿no es cierto?, países del hemisferio norte, en Europa, en Norteamérica, también en China. Y para el respecto, ¿no es cierto?, nosotros con nuestra capacidad normal hospitalaria no podemos manejarlo completamente, y en ese sentido es que, como ustedes ya bien saben, y lo comentamos en una nota de prensa el día lunes pasado, estamos en proceso de adquisición de una cámara mortuoria, un container mortuorio, para poder manejar adecuadamente estos cadáveres. Si pudiera confirmar, la fotografía de ayer corresponde precisamente a cadáveres por coronavirus, y usted decía que no son pasillos. ¿Qué lugar es entonces? A ver, ya le dije, ¿no es cierto?, que corresponde a anatomía patológica, que es el lugar donde en todos los hospitales se depositan los cadáveres. Ahora, respecto a si son todos coronavirus, no es así. Parte de estos pacientes son fallecidos por coronavirus, pero también no nos olvidemos que es un hospital y que fallece gente por otras razones. ¿Tiene un detalle, doctor, de cuántos pacientes hay? Déjeme completar la información que le tengo que dar y voy dando los detalles. Hasta este minuto, ¿no es cierto?, nosotros manejamos normalmente alrededor de 6 cadáveres por día. En el día de ayer, ¿no es cierto?, fueron retirados 9 cadáveres. El total que tenemos en este minuto son 21 cadáveres. En el día de ayer, de los 11 pacientes que fallecieron, 5 corresponden a coronavirus, que están confirmados. Ahora, respecto del manejo, porque esa es la pregunta que usted me va a hacer, ¿no es cierto?, nosotros estamos en este minuto, y como lo dije el lunes pasado, en la adquisición de un container mortuorio para depositar estos cadáveres. Mientras tanto esto se accede, estamos en proceso de trasladar cadáveres, ¿no es cierto?, gracias a la gentileza del Servicio Médico Legal. Ahora, ¿qué es lo que dificulta más todo este proceso? Son dos cosas. Primero, efectivamente hay un aumento en el número de cadáveres. Segundo, estamos viviendo una situación donde por restricciones, debido a cuarentena, en fin, el acceso al hospital muchas veces de los familiares no es fácil. También hay pacientes que fallecen en condición de no identificados, que son los que más se demora en retirar. Y finalmente, ¿no es cierto?, lo que yo les quería decir a este respecto es que más allá de un hecho que es real y más allá de un hecho que es esperable en estas condiciones, lo que sí tenemos que dejar claro ante la comunidad, que no se debe actuar de esta manera. Es terriblemente doloroso, ¿no es cierto?, actuar con morbo y hacer un festín de una situación que para mucha gente es dolorosa. Y yo creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo en que si fuera un familiar nuestro el fallecido, alguien en su casa está sufriendo. Y cuando se festina con este tipo de noticias, nos duele a todos como sociedad. Director, hay un colapso respecto de la pandemia, hay un colapso Que incluso fueron 6 horas las que esperaron en una ambulancia. A ver, estamos hablando en este minuto del tema de fallecidos, ¿no es cierto? Y efectivamente
cuando hay, Pancho, ¿hay diferencia un entre un proceder fallecido por que es COVID y no intrahospitalario? en cómo se Porque almacenan? esas fotos que salieron circulando las tomó alguien de este hospital, incluso en horario no hábil, está cometiendo un acto que atenta contra la probidad administrativa. Nosotros estamos regidos por una ley, que es nuestro estatuto administrativo, como funcionarios públicos, y tenemos que tener un buen comportamiento en nuestro quehacer. Por lo tanto, es mi obligación como autoridad hospitalaria iniciar un proceso de investigación sumaria, y más que una investigación sumaria, un sumario administrativo respecto a el hecho del actuar de este funcionario que filtró esta fotografía. ¿Hay diferencias en el manejo de un fallecido por COVID y un fallecido por otras causas, en cómo se almacena el cuerpo? ¿Hay diferencias o debiera haberlas? Yo creo que su pregunta es muy atingente. Gracias. Y para sacar algunos mitos, Julio del estudio. y para sacar algunos mitos, ¿no es cierto?, de esto. La transmisión del coronavirus es transmisión por gotitas. Es decir, al momento de respirar, la transmisión por gotitas, y que ustedes bien conocen por todo lo que se habla en nuestro tiempo. Cuando un paciente fallece en nuestro protocolo hospitalario, además está la guía MinSal y nosotros, ¿no es cierto?, le pusimos un poco más en nuestro protocolo hospitalario, todo paciente fallecido de COVID se deposita en una bolsa mortuoria que es sellada en forma definitiva, no permeable. Y de hecho, cuando se entrega a su familia, a sus deudos, se entrega también en un ataúd sellado, no abrible. Por lo tanto, a pesar de que el riesgo de contagio es tendiente o asintótico a cero, ¿no es cierto?, se toman esas medidas siempre de precaución. No existe un manejo diferenciado, salvo el depósito en bolsa mortuoria, ¿no es cierto?, de la entrega de cadáveres a la familia. Doctor, ahora podemos hablar se ve la diferencia en la foto. colapso que habría afuera. Hay familiares que reclaman que desde ayer estuvieron en ambulancia casi 6 horas para ser atendidos. Bueno, esa noticia ha sido recurrente en este último tiempo. Estamos en situación anormal respecto al funcionamiento. Primero, el Hospital San José es el único hospital de la zona norte de Santiago, es donde concurre toda la zona norte de Santiago. Normalmente nuestro servicio de urgencia funciona de una manera a full. Evidentemente en esta situación se complica mucho más aún cuando derivación, y prácticamente que es el tema de las ambulancias, que ya lo comentamos, volver a comentar estas cosas se hace reiterativo y ya las respuestas han sido dadas. Normalmente, ¿no es cierto?, la atención tiene una cierta demora, en el sentido que si llega un paciente grave y ocupa todos los recursos, alguien va a tener que esperar, y eso ya se los dije el lunes. Por lo tanto, no tiene sentido estar repitiendo una respuesta del mismo tipo. Pero lo que pasa es que llegaron nuevos ventiladores, doctor, pero no hay dónde ubicarlos, no hay espacio físico. No. Por eso preocupa el colapso, porque eso dar la dijo respuesta la todos los días, presidenta pero del esto va en Colegio Médico de aumento. Santiago. La presidenta del Colegio Médico de Santiago dice que no hay espacio físico, el Colegio Médico de Santiago, que no hay espacio físico. Hoy es la tercera. ¿Dónde instalar esos ventiladores más allá de que lleguen, digo? A ver, yo personalmente no conozco, salvo por imágenes, no conozco a la presidenta del Colegio Médico. Yo no la he visto nunca acá. De Santiago. No sé si ella conoce el hospital. Médico de Santiago. Ok. Ya. Natalia. Regional Santiago. La doctora Natalia. Bueno, sí, con quien he tenido, ¿no es cierto?, varias conversaciones al respecto. ¿Trabaja ahí? ¿Cómo no la conocen? En más de alguna oportunidad. Bueno, en nuestro hospital, nosotros partiendo con una unidad de 11 camas UCI, en este minuto tenemos 30 camas UCI. 30 camas UCI. Triplicamos nuestra capacidad de pacientes UCI. De tener 11 pacientes u 11 espacios, ¿no es cierto?, de ventilación mecánica, en este minuto tenemos las 30 camas de la UCI, tenemos habilitación para 8 en el servicio de urgencia, y además convertimos la unidad coronaria en 6 pacientes ventilados más. De una disponibilidad inicial de 11 ventilaciones UCI, en este minuto sobrepasamos las 36. Al día de ayer en la tarde teníamos 8 cupos de ventiladores mecánica disponibles, y eso sin recurrir todavía al backup, que son los equipos de anestesia. ¿Están los equipos necesarios médicos y técnicos para hacerlo funcionar? A ver, en la reconversión, ¿no es cierto?, la UTI se transforma en UCI, y el médico quirúrgico, que era sala de común, se transforma en UTI. Por lo tanto, de 21 camas UTI que disponíamos antes de este proceso, en este momento tenemos 53.
de las cuales ya están en capacidad de función total 25. Director, ¿no es real entonces que había personas hospitalizadas en los quirófanos, doctor? Porque los familiares se quejaban que había adultos mayores en el suelo sentados durante muchas horas. A ver, yo Hay que tomar un quirófano. A ver, gente hospitalizada sentada en un quirófano. No, con Esa ventilador, información no es real. con ventilador, gente no COVID, con ventilador. Pero, a ver, si estamos... A ver, a mí eso no me consta, de ver pacientes sentados en el suelo, no me consta. Y respecto a su pregunta de que... No COVID en un quirófano, digamos, intubados con ventilación en el quirófano. Es habla de que no habría espacio. No, eso no es que está... Porque eso se... A ver, a mí me da mucha molestia que se transmita información que no sé, que no es cierta. Respecto de pacientes ventilados en quirófano, es una estrategia que tenemos planificada. Claro. Ante eventual situación de que un paciente se complique en piso y que transitoriamente, mientras se ubica la cama en una UCI, ¿no es cierto?, para su ventilación definitiva, se va a ventilar transitoriamente en pabellones. La otra estrategia, ¿no es cierto?, que también puede llegar a ser más masiva en caso de ser necesario, es transformar la recuperación de pabellones centrales del hospital, donde disponemos una capacidad de 10 ventiladores mecánicos extra mediante las máquinas de anestesia. Director, ¿Okay? ¿cuál es el protocolo para las personas que están en esta carpa? ¿Existen camillas afuera? ¿Quiénes van a ese lugar? A ver, la carpa fue diseñada, ¿no es cierto?, para atención ambulatoria. No fue diseñada para atención de hospitalizados. Para hospitalizar está el hospital. ¿Ok? Pero hay bien. personas que han estado Pancho, ¿qué es un container mortuorio? Esperar 3 horas en un servicio de ¿Podría urgencia especificar es el una qué es, situación, cómo se ¿cierto?, que a nadie utiliza? le gustaría. ¿Cuál es el protocolo Pero para es un una container situación mortuorio para que la gente normal, ¿ok? entienda? Y y sepa? nadie está esperando en carpa blanca. Doctor, el container mortuorio. Pero de a uno, por favor, porque si no... ¿Cuándo llegaría? Bueno, el container mortuorio, ¿no es cierto? A ver, el container mortuorio, ¿no es cierto?, es un container, como usted conoce, va a tener capacidad para 48 cupos y donde van a poder ser depositados los cadáveres a una temperatura que los pueda mantener. Bien, les agradezco mucho, muchas gracias. ¿Cuándo llega ese Se espera que llegue teóricamente mañana, pero lo más probable es que eso se pueda retrasar hasta el jueves. Que estaban en el pasillo también van a estar depositados en ese No me empuje. Mientras tanto, ¿no es cierto?, vamos a depositar, o que tengas a quien Pancho, no interesa todos saben lo que es un servicio médico container legal, mortuorio, si lo puede vamos a trasladar cada vez explicar de ser para que la gente necesario a entienda. médico legal. Okay, Para la muchas tranquilidad de la gente. Bueno, se va el doctor Luis Escobar. Lo que nos explicaba brevemente, nos alcanzó a explicar que este container mortuorio es básicamente un container adaptado que va a tener capacidad para 48 cupos, donde lo que hace básicamente es una cámara que mantiene la temperatura necesaria para almacenar, digamos, bajo todas las medidas de seguridad y además sanitarias, los cadáveres que son producto del día a día en este hospital y más ahora que aumenta respecto del COVID. Está, digamos, climatizado en ese sentido, que permite mantener las temperaturas necesarias para evitar ciertos procesos Para la conservación. biológicos que, claro, Pancho, ciertos procesos para la biológicos que van conservación. deteriorando el cuerpo. Pancho, no sé, le dijo más o menos lo mismo que a Matilde que te contaba, que entre 5 y 7 diarios, cadáveres diarios hay en el hospital. Y no entendí si dijo 21 9 había. o 21, porque, 21. porque en algún momento dijo 9 y después dijo 21. No, parece que 9 eran los que habían fallecido De COVID. Claro, ahí. Pero Ya. eran 21. Bueno, ya, pero ya estamos en eran una... 21 los que había. A ver, esto es una cosa, finalmente, era el escenario que iba a ocurrir con una pandemia como esta. Y eso es lo terrible de todo esto. Era el escenario, pero yo creo que también hay que ir despejando dudas porque esta es una situación tan difícil, tan dura para los familiares, que también hay que ir conociendo cómo opera un hospital para no entrar en pánico por cosas que a uno le parecen raras. Claro. ¿A qué me refiero? A, por ejemplo, que pacientes estén hospitalizados o estén siendo tratados en un quirófano, parece ser de sentido común como una buena decisión. Era algo positivo. Recordemos que el quirófano es uno de los espacios más seguros en cuanto también a contaminación dentro de un hospital. Y ahí lo corrobora el director, dice, obviamente nosotros tenemos planificado la ocupación de quirófanos como lugares donde se van a instalar o ya se han instalado camas críticas y ventiladores. Entonces, para que vayamos despejando y también podamos colaborar un poco con la sensación, con la responsabilidad y con los cuestionamientos pertinentes a la autoridad, y que la autoridad
y en este caso un director del hospital nos vaya aclarando dudas y los por qué. Eso no quiere decir que uno no cuestione muchas cosas que están pasando, pero a ver, el quirófano a mí me parece que es una buena decisión. ¿Sabes lo que me pasa? Porque es un lugar aséptico. Monse, me pasa con esa información que la persona que a mí me contó o me dio una entrevista, la persona es que es como algo positivo, que había 3 personas no COVID en quirófano. Claro. y que además me dio las patologías. ¿Cómo va a estar inventando qué tenía cada uno? De los que estaba ahí, a lo mejor el doctor todavía no se pone al tanto de aquello, el doctor Escobar. Entonces, vamos con el... No, si el doctor Escobar lo acaba de decir. Claro. Vamos con el alcalde. Seguimos con el alcalde Durán. Ahí estamos. A ver, alcalde, lo que pasa es que hay una sensación bien compleja respecto a la zona norte de Santiago. Porque finalmente la zona norte es lo que decíamos, es un problema estructural la falta de camas. La gente de la zona norte hay muchos focos de coronavirus. ¿Qué le recomienda usted a las personas de la zona norte? ¿Es posible que se dirijan a otro centro hospitalario en este minuto? Sí, mira, Montserrat, 2 cosas previas muy breves. La primera, yo comparto con el director del Hospital San José que hay que ser muy cuidadoso con el tratamiento de la situación de los fallecidos, muchos de los cuales son de Independencia. Esta es una situación difícil y compleja y en ese sentido hay que ser muy responsable. Sin perjuicio de eso, creo que es importante también decir que en materia de procedimientos y de medidas hay que ser transparentes, porque cuando nosotros hemos señalado esto no es para molestar, es porque queremos que se tomen medidas que minimicen las posibilidades de riesgo para nuestras comunidades, para nuestras familias. Dicho eso, efectivamente, la zona norte está muy complicada desde el punto de vista de los contagios. Independencia es la comuna con mayor tasa de incidencia de casos activos por 3ª semana consecutiva de toda la región metropolitana. Claro. La segunda comuna es Recoleta, y lo propio con varias comunas de la zona norte que durante muchos años hemos estado pidiendo un nuevo hospital para la zona norte. Este hospital nació colapsado, atiende no solo a la zona norte, también a toda la provincia de Chacabuco, y por eso hemos estado advirtiendo antes de llegar a esta situación que por favor se tomen medidas adicionales. Y cuando dijimos el tema de la cantidad de horas en las ambulancias, es porque a lo mejor en ese momento se pudo tomar la decisión de derivar a estas personas a alguna clínica. ¿Y por qué no se hace, alcalde? Cuando se decía está todo en red, nosotros tenemos control de todas las camas, porque en la práctica, Montserrat, perdone que lo diga con dolor, en la práctica sigue siendo la gente más humilde la que tiene que estar sometida a estas consideraciones en circunstancias que en un momento hubo más disponibilidad de camas en el sector privado, y es nuestra gente la que está viviendo esto, y por eso hemos dicho que se tomen medidas adicionales. Y ojo, cuando va una ambulancia, no solo es la indignidad, el problema grave de ese paciente esperando 10 horas en una ambulancia, también es que esa ambulancia queda retenida y no puedo ir a buscar a otro paciente grave, cosa que nos ha pasado a nosotros como servicio municipal. Así es que lo que está diciendo usted es súper importante y súper grave, porque todos nos han dicho que aquí el sistema está centralizado.